Amén, amén, sí, Señor. Éxodo capítulo 4 del 1 al 2 dice así, ¿lo tienen? Amén. Entonces Moisés respondió diciendo, aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Vámonos allí a Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo 8. Cuando lo tengan ahí. Amén. Amén, amén. Hechos 1, 8 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones
con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos que era una promesa, que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él enviaría el Consolador. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Amén. Esperamos que Dios pueda tomar el control de cada una de nuestras vidas y podamos ser bendecidos al escuchar de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es la que nos nutre, es la que nos da la fuerza Amén. para poder seguir hacia adelante. La palabra del Señor es el alimento espiritual, así como natural. El alimento natural da fuerza a nuestro cuerpo físico para que podamos tener fuerza y podamos seguir elaborando, seguir viviendo. De la misma manera es el alimento espiritual. Ella nos da la fuerza para que nosotros podamos estar fuertes y podamos seguir paso a paso creyendo en el Señor. Ese es el por qué es bueno el poder venir y adorar a Dios, escuchar a Dios, y usted estará fortalecido. Por eso la Escritura dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya usted, en lo natural, usted tiene hambre y usted tiene sed. Usted busca ese alimento para saciar esa hambre, busca esa agua para saciar esa sed. Es en lo natural, y en lo espiritual también es lo mismo. ¿Ve usted? Y si no lo hacemos, si nosotros no buscamos esa bendición, así como si no venimos y le damos al cuerpo lo que necesita, ese cuerpo va a morir, porque él necesita de ese alimento, de esa agua para poder sobrevivir. Y en lo espiritual es de la misma manera. Si nosotros no le damos ese alimento a nuestro cuerpo espiritual, de seguro vamos a morir. Es seguro. Que sea el Señor que nos ayude. Amén. Vamos a seguir meditando siempre en este mensaje que el profeta le titula preparación. Que tiene que haber una preparación para todas las cosas. Vemos que Dios mismo ha hecho preparaciones en cada uno de los tiempos, cada una de las edades, para poder venir y suplir esa hambre y esa sed de cada uno de los creyentes en cada uno de los tiempos. Dios ha hecho preparaciones anticipadamente antes que viniera una destrucción. Vemos que Dios abría una vía de escape para poder venir y aquellos pudieran librarse. Eso es predestinado. Entonces vemos que Dios hace preparaciones. Amén. Señor. Que sea el Señor que nos ayude, porque también nosotros tenemos que hacer preparaciones, porque sabemos que estamos en el tiempo del fin y nuestra vida tiene que estar a cuentas con Dios, y si no es de esa manera, pues cuando Él venga, nosotros nos vamos a quedar. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, esperando esa bendición, y un día de esto va a acontecer. Bien, el profeta dice: sí, la otra noche le dije que Caín era un creyente, y él dice: y le daré un poquito de comida más fuerte que aquella noche, si quieren creerlo. El diablo es un creyente. Es el Señor que nos ayuda. Si solo eso fuera, está fácil, porque uno dice: yo soy creyente. Vea usted, y pensamos que lo tenemos, pero vemos que nosotros tenemos que profundizar más. Sabemos que tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, tiene que haber un nacimiento, tenemos que nacer de nuevo. Ya usted, creyente, cualquiera puede profesar que es, pero vea un hijo, una hija de Dios, la diferencia es el nuevo nacimiento. Y sabemos que Caín no tuvo eso, sabemos que Judas no tuvo eso. Ese es el por qué se quedaron. Creyentes eran creyentes, pero no recibieron ese nuevo nacimiento. Eso es lo que hace la diferencia, y que sea el Señor que nos ayude para poder tener esa experiencia, y eso va a marcar la diferencia en cada una de nuestras vidas. Dice: el diablo es un creyente, y lo dice el signo de admiración. Y sabemos que la Biblia lo dice. La Biblia dice que él cree y tiembla. El diablo cree y tiembla. Y si cree, es un creyente. Pero a usted no llegó al final.
Él no recibió ese nuevo nacimiento en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y ahí está el problema, que Dios nos ayude a nosotros, porque nosotros podemos decir, yo soy creyente. Y si nos quedamos allí, nos pasará como Caín, nos pasará como el diablo mismo. Que Dios nos ayude. El diablo es un creyente, fíjense. Si la creencia y la fe en Dios es todo lo que usted tiene que creer para ser salvo, entonces el diablo es salvo. Si eso fuera lo que Dios demandara, que solo ser creyente y estuvo para poder ser salvo, entonces Caín tenía que haber sido salvo. El diablo tenía que haber sido salvo, porque ellos creían. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces el diablo es salvo de acuerdo con la palabra de Dios, es correcto, pero aquí está la clave. Pero hermano, se necesita el Espíritu Santo. Eso es lo que no tenía Caín, eso es lo que no tenía Judas, o sea, el diablo, y ese es el por qué se quedaron. Vea usted, se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, que sea el Señor que nos ayude a desesperar y pedirle a Dios esa bendición, porque si no, pues estamos perdidos y aún diciendo que somos creyentes. Pero hermanos, se necesita el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, una regeneración. Eso es lo que se necesita, un cambio en cada uno de nosotros, una transformación, ser moldeado por nuestro Señor Jesucristo, por esa palabra. Vea usted Isaías, vea usted, él se sentía bien cuando estaba con el rey. Vemos que el rey le suplía cada una de sus necesidades y él pensaba que le estaba pasando de maravilla, pero cuando se encontró con el Creador, la cosa fue diferente y él supo que era un hombre que tenía pecado. Soy un hombre inmundo. Que sea el Señor que nos ayude. Y él supo que para poder venir y hablar de Dios, él necesitaba ser transformado, ser cambiado. Amén. Para poderlo hacer. Que sea el Señor que nos ayude, porque eso es lo que nosotros necesitamos ser cambiados. Amén, Señor. Pero hermanos, se necesita el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, una regeneración, una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando Dios desciende y pone su Espíritu dentro de usted, ya usted no es dueño de usted mismo, sino que usted dice, es de Dios. Oh, ya me comienzo a sentir religioso. Ya usted, cuando se da esa experiencia, ya no somos dueños nosotros de sí mismos, sino que Dios es el que controla nuestra vida. Vea usted, nosotros siempre buscamos el mal, siempre nuestros pasos van hacia el mal, a hacer otras cosas. Vea usted, pero cuando le pertenecemos a Dios, Dios es el que dirige nuestro paso, Él es el que toma el control. Y vemos que es Dios trayéndolo a este lugar, porque no se pertenece a usted mismo, usted le pertenece a Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios, y usted tiene que adorarlo. Que Dios nos ayude. A veces se pone fuerte, pero vemos que es de esa manera. Ve, si nosotros pensamos que lo vamos a obtener de la manera que nosotros pensamos, nos pasará la de Caín y del diablo mismo. Que Dios nos ayude, ve que haya ese cambio en nosotros y que Dios sea el dueño de nuestra vida. Entonces la cosa será diferente. Pero dice ya usted no es dueño de usted mismo, sino que usted es de Dios. Oh, ya me comienzo a sentir religioso. Qué bendición más grande. Ya usted le pertenece a Dios y es Dios conduciendo su vida, es Dios dirigiendo, es Dios guiándole siempre en el camino correcto. Y si usted le pertenece a Dios, usted le va a adorar a Dios, le va a servir a Dios. Bendito sea su nombre. Note lo que pienso del gran programa de Dios y pensar que nosotros pobres, ajenos, impíos, pecadores, desechados, que tienen el privilegio de venir a su lugar y aceptarlo a Él y llegar a ser hijos e hijas. Es un privilegio. Gracias, que nosotros somos, pensar que nosotros, dice, pobres, ajenos, impíos, pecadores, desechados,
semejantes a Él. Porque le veremos como Él es. ¿No será eso maravilloso? Dice así, comiendo, bebiendo como Él lo hizo. Que sea el Señor que nos ayude. Es un privilegio, fue la gracia de Dios la que nos sacó de haciendo nosotros, da usted inmerecedores, indignos, da usted sumergidos en pecado. De Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado esta bendición de poder venir y reconocer a Él. Él es el que nos está ofreciendo vida eterna. Es un privilegio. Es de darle la honra y la gloria. No fuimos nosotros los que le buscamos, fue Él el que nos buscó a nosotros para la alabanza de su gloria, para que nos gocemos y disfrutemos de la presencia del Señor. Él está en nuestro medio y debemos de darle adoración, debemos de darle servicio, debemos de ser como aquella mujer que lavó los pies y besó los pies de Jesús. El profeta dice que nuestro Señor Jesucristo necesita ser besado, necesita ser contemplado. Él está en nuestro medio. Pero ¿qué si está en un rincón, en una esquina, y nosotros no le damos la adoración que Él se merece? Si estamos aquí es para servirle a Él, para darle la honra y la gloria a Él. Él está en nuestro medio. Adorémosle, sirvámosle a Él, porque Él es el creador de los cielos. Que sea el Señor que nos ayude. Dice así, dice, Él es, ¿no será eso maravilloso? Dice, comiendo, bebiendo como lo hizo. Fíjense, Dios en su preparación de regreso, cuando Dios iba a destruir el mundo, antes de Él destruir el mundo, Él envió un preparativo. Dios hizo una preparación antes de destruir el mundo. Y sabemos que Dios le habló a un hombre, es su profeta en ese día, el profeta Noé. Dios estaba haciendo una preparación para que aquellos que le oyeran pudieran encontrar esa vía de escape. Y vemos que Dios ha sido un Dios de misericordia. Amén. Y Él siempre
que todavía está presente. Pero sabemos que un día de esto, esa misericordia será quitada. Y verá usted lo que va a suceder. Que Dios nos ayude. Vea usted a aceptar la misericordia antes que sea demasiado tarde. Dice así, dice, la sangre de Cristo mantiene a Dios de matarlo a usted, o él sencillamente lo matará a usted tan pronto haya pecado. Pero eso solo está reteniendo a Dios de usted de la muerte suya. La gracia, la misericordia de Dios es con cada uno de nosotros. Señor. Dice luego, cuando Dios envió a Noé a predicar, dice, no era extraño que nunca hubiera llovido. Nada de agua estaba debajo de la tierra. El anciano salió allá, un anciano, aleluya, con la barba que le colgaba de esta manera. Se buscó un martillo y comenzó a construir el arca, un barco. Bendito Dios. Vemos que fue Dios que envió a Noé que hiciera preparativos porque venía un diluvio. Y que la solución de la vía de escape era ese barco que iba a construir. Eso es lo único que iba a permanecer. Y cualquier invento, cualquier idea del hombre iba a ser destruido. A lo mejor los hombres allí, por si este hombre tiene razón, pues hagamos nuestros barquitos para poder ser salvos. Pero a usted, la vía de escape era a través de esa arca que Dios había dicho a Noé que construyera, y cualquier otra cosa iba a ser destruido. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, lo que Dios habla a través de su palabra. Dice así, pueden imaginarse aquellas personas allá en la ciudad hablando del asunto, pues ellos decían, hey, ¿qué te parece la historia de la lluvia que el anciano anda contando por allí? Ve usted, la gente lo tomó en forma de burla. Ve usted, como que dice, este Noé es desalentado, este Noé está descontrolado, ha perdido su mente. Ve usted diciendo que va a llover, y cuando ha llovido. Entonces vemos que ellos se reían de lo que Dios estaba diciendo a través de Noé. Vemos que ellos no estaban mofándose de Noé, estaban mofándose de Dios, porque era Dios el que estaba hablando a través de su siervo. Ve cuando Samuel, que el pueblo quería un rey y ser como las demás naciones, vemos que Dios le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. Ve porque era Dios obrando a través de ese profeta. Que sea el Señor que nos ayude, pero vemos que eso les costó caro. Ellos rechazaron la vía de escape y ellos tuvieron que recibir juicio. Que Dios nos ayude a nosotros y podamos tomarlo como un verdadero ejemplo, porque estamos viviendo en el tiempo final. Y la Escritura dice, como fue los días de Noé, como fue los días de Sodoma y Gomorra, que así sería la venida del Hijo del Hombre, hablando del tiempo en que nosotros estamos. Que Dios nos ayude a tomar en serio cada uno de esos ejemplos y poder estar preparados, porque Dios ha hablado de la misma manera en el tiempo final. Y todo aquel que viene y rechaza esta bendición, juicio le espera. Que Dios nos ayude. Dice así, dice, el anciano anda contando por allí. ¿Qué te parece? Una pregunta. ¿Qué te parece la historia de la lluvia que el anciano anda contando por allí? Mas él tenía la voluntad de Dios. No era Noé por sí mismo, no era un pensamiento propio de Noé, era Dios el que le había hablado a Noé que el diluvio venía de usted y que había una vía de escape, y eso era a través de esa arca que Noé iba a construir, y todo el que no creyera iba a ser destruido. Mas él tenía la voluntad de Dios. Él sabía dónde se encontraba. La gente pensaba que Noé estaba fuera de sí, pero Noé sabía dónde estaba parado. Noé sabía lo que tenía. Noé sabía que Dios era el que le había hablado. Y es de la misma manera con cada uno de nosotros. La gente puede pensar que nosotros estamos fuera de sí y lo puede seguir diciendo, pero
mas él tenía la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. No importaba lo que se dieran de él sabía que tenía la voluntad de Dios. De la misma manera, cada uno de los creyentes, y de la misma manera, los creyentes del tiempo sabemos que es la voluntad de Dios. Pueden seguirse mofando, riéndose, pero nosotros sabemos lo que tenemos. Dios es el que está cumpliendo profecía. Mas él tenía la voluntad de Dios y él sabía dónde se encontraba. No importa lo que el mundo, cuán absurdo parezca para el mundo, Dios tenía al hombre en quien podía confiar y él construyó el arca. No importaba lo que la gente dijera, eso no detuvo a Noé. Él siguió predicando la palabra y construyendo el arca. No importa lo que la gente pueda pensar en el tiempo final, el creyente seguirá reuniéndose mientras tengamos la oportunidad y creyendo en Dios y saber que Dios ha enviado un mensaje en el tiempo final. Malaquías 4:5. Seguiremos creyendo que este mensaje es la verdad, porque fue profetizado, Dios lo habló a través de sus santos profetas. Dios tenía, vean lo que dice, mas él tenía la voluntad de Dios. Él sabía dónde se encontraba. No importa lo que el mundo, cuán absurdo parezca para el mundo, Dios tenía al hombre en quien podía confiar y él construyó el arca. La gente se rió. Todo el tiempo ha sido así. Y en el tiempo que estamos de la misma manera. La gente se rió de él. Eso no lo detuvo. Él solo siguió adelante y construyó el arca. Vemos que Noé sabía que era Dios el que le había hablado. Y vemos que Noé obedeció a Dios. Él siguió adelante. No prestó atención a la crítica de la gente. Lo que la gente podía decir. Él sabía lo que tenía. Y cualquiera que verdaderamente conoce, que Dios nos ayude. Vea usted que Dios nos dé la revelación de Dios y sepamos en qué tiempo estamos y sepamos lo que Dios nos ha mandado para el tiempo final. Vea lo que dice. Y cualquiera que verdaderamente conoce la divina voluntad de Dios es nacido de nuevo. Lo puede llamar un aleluya, fanático, lo que sea. Usted seguirá adelante construyendo esa arca. Seguirá adelante construyendo esa arca. No hay nada distinto en ello, ni un poquito. Es correcto. Usted prepárese para eso. Que no hay nada que nos pueda detener. ¿De usted cómo nosotros debemos de apreciar esto que Dios nos ha mandado? ¿De usted nosotros cómo debemos de recibir este llamado y atenderlo a lo máximo y saber que la salvación de nuestras almas? Está usted hablando de esa mujer que le hizo servicio al Señor. Vemos que el que lo había invitado lo ignoró, del lavador de pie lo ignoró, lo pasó por alto. Pero vemos que cuando esta mujer se acerca y le ve a él, ella ve que allí había una necesidad, que él no había sido atendido, que no le habían lavado los pies. Él estaba todo sucio por lo que había obtenido a través de ese camino a donde los animales, estiércol y todo eso. ¿De usted en qué condición estaba Jesús allí? Ella supo que él necesitaba servicio. Y ella dijo, es la oportunidad. Y vemos que ella se abrió paso. De usted no era fácil entrar sin ninguna invitación, pero ella sabía que era la oportunidad que tenía de darle servicio a Dios, de venir y lavarle los pies. Y sabemos que lo hizo con lágrimas y le besaba los pies. Que Dios nos ayude a nosotros poder dar servicio a Él, poder atenderlo como Él se merece. Decirle a Dios cuánto le amamos. Para usted decirle cuánto amamos su presencia en esta tarde, poder estar agradecidos con Él. Que sea el Señor que nos ayude. Dice así, puedo ver en un momento que Noé dijo que se aproximaba una tormenta. Las lluvias son,
¿cómo es que él va a hacer eso? Dice, yo no sé, decía nomás creía que Dios lo había hecho. Sí, correcto. No hay explicación. Que sea el Señor que nos ayude. A veces nosotros fallamos, queremos explicar esto, queremos explicar lo otro. De esto es de creerlo. Noé no podía dar explicaciones, nomás decía lo que Dios le había dicho. Amén. Que iba a llover, eso era todo. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Sabemos que Dios es el creador. Sí, Y Dios sabía cómo hacerlo. Amén. Porque le preguntaban, ¿cómo va a ser Noé? ¿Cómo va a caer esa lluvia? Él decía, no sé, nomás él lo había. Sí. Puedo ver en el momento que Noé dijo que se aproximaba una tormenta. Dice, oh, ¿cómo es que él va a hacer eso? Yo no sé, pues eso nunca sucedió. La gente decía, eso nunca sucedió. Ellos eran mejores científicos que lo que tenemos hoy en día. Vaya allá a Egipto y mire cómo están colocadas las pirámides en todo el centro de la tierra. No importa dónde esté el sol, geográficamente está en el centro de la tierra. Nunca hay una sombra alrededor de una pirámide, no importa la posición del sol. Está tremendo eso. Ya usted está tan al centro, está bien construido, que vemos que no hace sombra. Nunca hay una sombra alrededor de una pirámide, no importa la posición del sol. ¿Cómo harían eso? Es una pregunta. ¿Cómo harían eso? Y estos constructores al menos, dice, dos calles que pesaban 1 millón de toneladas. ¿Y cómo levantarían esas pirámides allá? Producía algo que las levantaría hasta arriba. Eso no lo pueden lograr. O sea, grandes piedras pesando el resto de toneladas, vea usted puestas en esa pirámide. ¿Cómo fue eso construido? Hoy en día no pueden hacer momias como lo hacían en aquellos días con el cuerpo. No pueden embalsamar como aquellos lo hicieron. Dicen para aquel entonces ninguna de estas cosas. Ellos eran más inteligentes de lo que son hoy en día. O sea, hablando de la ciencia, estaba más superada en el tiempo de Noé que en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y por eso ellos podían probar y decir que no había agua en el espacio y cómo es que iba a caer esa lluvia. Noé no podía explicarles, pero él sí sabía que Dios le había dicho que iba a haber un diluvio. Y eso es lo que Noé podía decirle, de que iba a haber un diluvio. Y vemos que la señal de que Noé creía que aquello iba a acontecer es que él seguía construyendo el arca, seguía trabajando, seguía paso a paso. Y esa es la manera en que nosotros debemos de estar. De usted debemos de seguir creyendo en Dios, debemos de seguir congregándonos. Es una señal que nosotros creemos que lo que Dios ha prometido es la verdad. Estamos siendo. No hay nada que nos pueda detener, no hay demonio que nos pueda detener. Nosotros seguiremos adelante, porque sabemos que Dios es el que lo prometió, y Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Un día de esto habrá un cambio. Que sea el Señor que nos ayude a estar preparados. Ustedes saben, ellos se rieron del hombre. Ellos se pararon allá, dicen, el arca se estaba construyendo. Decían que iba a llover, de todos modos, llovió. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido a Noé. No era pensamiento de Noé, no era una idea del hombre, era Dios el que le había hablado a Noé y tenía que llover. Sí, Señor. Que Dios nos ayude. Amén, Cada uno de nosotros. Vemos que la palabra de Dios es la verdad. Amén, amén. Dios la ha cumplido en cada uno de los tiempos Sí, pasados. Señor, sí. Dios la cumplirá Sí, en el Señor. tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. Solo me imagino, veamos este momento. Dios está preparado. La predicación de Noé. Dice, cuando menos piensa usted, pues un día ya vino un trueno. Bendito Dios. Sí, Señor. La palabra de Dios tenía que cumplirse. Escuchó a uno de ellos decir, oh, hubo un estallido en alguna parte. Allí el temor empezó a entrar. ¿Ya usted? Pero ellos habían rechazado. Solamente les esperaba juicio.
veces no tienen las agallas de un animal salvaje. Es correcto. Aquellos animales salvajes escucharon el sonido, tomaron la advertencia de Dios por medio del Espíritu Santo y se salvaron. Amén. Pues, y hoy en día el hombre escucha el sonido de la venida del Hijo del Hombre y rechaza y refuta oírla. Amén. Ustedes saben que eso es la verdad. Sí. Mas la preparación de Dios parece absurda. Para ellos parece absurda. Dice, puedo oír algunos de ellos decir, bueno, si en verdad llueve, me busco un tronco de álamo y me echo a correr. A usted la única vía de escape era el alma. A usted no funcionaba otro pensamiento, otras ideas. Había que estar en el arca. Todo lo que estaba fuera del arca iba a ser destruido. De la misma manera es en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Tenemos que estar dentro del arca y sabemos que el arca es nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que esté fuera del arca va a ser destruido, porque la Escritura dice, como fueron los días de Noé, como fueron los días de Sodoma y Gomorra, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Que sea el Señor que nos ayude a estar dentro del arca. Esa es la protección. Allá era lo natural, pero eso era la protección para poder ser salvo. Pero había que creer que ese mensaje que estaba hablando el profeta Noé era el mensaje de Dios. Ellos lo rechazaron. Pero a usted, ¿cuántos animalitos lo recibieron y fueron salvos en el arca? Y a usted no anduvo Noé arriando ese monito. A usted qué difícil hubiera sido para él el agarrar las aves. Fueron las mismas aves, los mismos animalitos buscando el arca. Qué tremendo eso, qué enseñanza, qué ejemplo, que unos animalitos pudieron entender que esa era la vía de escape. Y los grandes sabios, la gente de usted, no pudieron ver esa bendición de Dios en ese día. Y no lo pueden ver ahora, es de la misma manera. Que Dios nos ayude. Puedo oír a algunos de ellos decir, bueno, si me da llueve, me busco un tronco de álamo y me echo a correr. Pero ese gran tronco se hundió. Asimismo, cada tronco se hundirá cuando regrese Jesucristo. Todo lo que no está en el cuerpo de Cristo se quedará aquí. Así como en los días de Noé, así también en la venida del Hijo del Hombre. Pero de la misma manera, toda otra cosa se va a quedar aquí. Se necesita aceptar la preparación que Dios tiene en el tiempo final. Y nosotros se nos ha sido revelado. Dios nos ha hablado a través de un profeta, como lo habló allá con Noé. Él ha hablado aquí con el profeta de la hora. De ustedes solamente aquellos que reciban esta bendición, crean que este es el mensaje de la hora, estarán dentro del arca. Todos los demás que lo rechazan van a quedar fuera, como quedaron fuera en el tiempo de Noé. Pónganse de pie. Espero que Dios nos ayude. Amén. Y podamos ver lo que pasó allá y lo que está por pasar acá. Y ver la bendición, la preparación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos de recibirla con todo nuestro corazón. Debemos de estar agradecidos con Dios, que Dios nos ha llamado a nosotros para poder ser parte de esta bendición. Amén. Somos privilegiados de usted, uno de 1 millón. Amén. Dios nos ha escogido. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias, Señor. en esta tarde. Gracias, bendito Padre, Dios. por la bendición que tú nos das, Padre, de poder estar en este lugar Sí, Señor. y así poder ser bendecido. Gracias. Sabemos que tú tienes la manera de podernos bendecir, tú tienes la manera de podernos hablar. Padre, vemos que tu palabra es clara en los buenos días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Padre, vemos que tú tuviste un profeta para poder, Padre, hablar de tu mensaje. Vemos que tú lo has hecho de la misma manera en tu tiempo, pero la gente se ríe, la gente lo rechaza. Así fue allá, ellos se reían, lo rechazaron, pero vemos que al rechazarlo era recibir juicio, y será de la misma manera
manera en el tiempo final. Padre, ayúdanos a aferrarnos y creer que hemos recibido la verdad de Dios en el tiempo final y que no haya nada que nos haga retroceder, sino que podamos ir pegando pasos hacia adelante, dándote a ti la alabanza, diciéndote a ti por esta bendición recibida. Es la bendición más grande, la que nos lleva hacia ti. Padre, toma tú el control de este servicio y que tu gracia pueda ser manifiesta. Padre, que podamos recibir esa bendición de lo alto. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Déjenme sentarse.